Pues la neurofisiología clínica es una especialidad en la que lo que se intenta es mezclar la neurología con la electrónica. Entonces, pues esto tendríamos que decir que el síndrome de Prader-Willi que hace aquí un neurofisiólogo en un síndrome de Prader-Willi, que tiene que ver la electrónica y la neurología en el síndrome de Prader-Willi. Pues lo que verdaderamente se ha dicho aquí, todo el mundo, ya nadie duda en absoluto, es que el síndrome de Prader-Willi es una lesión del cerebro. ¿Qué parte del cerebro? Porque el cerebro es muy grande, pues también lo han dicho aquí. Es una zona del cerebro que está aquí abajo, que se llama hipotálamo, que tiene forma de triángulo, y el hipotálamo es una región que, como todo el mundo ya habrá visto aquí, y lo han repetido mis predecesores en el cargo hasta la saciedad, es un aparato que heredamos cuando nacemos que se encarga de controlar cosas. Es una gran calculadora, tiene un temporizador y es el centro donde se hacen las regulaciones y los cálculos. Entonces, lo que nos enseña y lo que me ha enseñado a mí el niño con el síndrome de Prader-Willi es los ricos que somos todos con este gran regulador que es el hipotálamo, porque como el hipotálamo no funcione bien, pues tendremos un síndrome de Prader-Willi. Eso es el síndrome de Prader-Willi. A mí la genética no me importa, porque soy neurofisiólogo. Arreglen el hipotálamo y se irá el síndrome de Prader-Willi. Da igual los genes, es el hipotálamo lo que funciona mal. Entonces, cuando nacemos, el hipotálamo se encarga de ir contando cosas. Desde el momento de nacimiento se pone en marcha este metrónomo, tic-tac, tic-tac, y va contando todos los ciclos solares. De modo que cuando lleva suficientes ciclos solares, él lo sabe por la luz que entra por la retina, dice, póngase en marcha la pubertad. Y el síndrome de Prader-Willi, pues, no pone en marcha la pubertad. Entonces faltan las hormonas de la pubertad. Además, como es un centro que se encarga de temporizar y de computar cosas, se le ha encargado también la función de que mida niveles. Por ejemplo, que mida el nivel de temperatura y que haga el cálculo y que le ajuste a su nivel. Como ese medidor no funciona bien, pues los niños con síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Prader no funciona la temperatura. Al mismo tiempo, también se le ha encargado que regule la cantidad de alimento que circula por la sangre y que dispare hormonas que dicen que, stop, ya estamos saciados. Pues no hay saciedad. Esto es el síndrome de Prader-Willi, un hipotálamo que no funciona, como todo el mundo lo ha visto aquí. Entonces, ¿qué hacemos los neurofisiólogos aquí? Pues en los criterios diagnósticos hay una serie de criterios diagnósticos mayores y menores. Cuando el neuropediatra se encuentra con un niño, pues como afortunadamente los niños no vienen con una etiqueta que diga síndrome de Prader-Willi, lo que el neuropediatra se encuentra es un niño hipotónico, que es la diapositiva que todos habéis visto, incluso con mejor calidad que la mía. Un niño hipotónico, ¿qué hacemos con él? Todos los niños hipotónicos, al neurofisiólogo que le haga un estudio periférico. Porque eso sí, los neurofisiólogos tenemos un problema con el síndrome de Prader-Willi y es que este regulador se encuentra en la profundidad del cerebro. Si nosotros hemos de actuar estudiando el cerebro, ¿qué pasa? Solo tenemos acceso a zonas muy superficiales, la corteza cerebral, los nervios periféricos, pero casi todos los niños con hipotonía tienen problemas en el sistema nervioso periférico, menos los niños con síndrome de Prader-Willi. Por lo tanto, requieren que nosotros los neurofisiólogos les firmemos un papel que dice que los niños estos no tienen problemas a nivel del sistema nervioso periférico, porque todo su problema está en el sistema nervioso central. Y aunque pinchemos a este niño con una aguja, eso es lo que hacemos normalmente, nos sentimos un poco mal, porque a los pobres niños, ahora pincharle con una aguja, sujetándole ahí la madre y todo eso, para ver si hay alguna alteración en el músculo, pues vemos que no hay ninguna alteración. Luego hay siempre gente que investiga y encuentra algún tipo de alteración en no sé qué proteína muscular y tal, que luego no tiene mucha base científica. Entonces, el niño luego solo tenía eso, que era hipotónico. Uy, este niño hipotónico, malo, malo. Los niños hipotónicos nunca tienen nada bueno. Pero el niño se va desarrollando. Y entonces el hipotálamo, que tenía que empezar a actuar con todos sus despertadores colocados y con todos sus ritmos, no empieza a actuar. Y entonces empezamos a ver una cosa que nadie había pensado en ella, pero el hipotálamo parece ser que es un centro extraordinariamente importante, se encarga de la atención y de la capacidad intelectual, porque estos niños empiezan a que no aprenden bien. Entonces, no aprenden bien. Entonces, cuando un niño no aprende bien, pues hagámosle una onda P300. Yo tendría ahora que, para todos aquellos que no han visto realizar una P300, explicar qué es. Y con el escaso tiempo que me dan los organizadores, no sé si seré capaz. Normalmente, a un niño se le coloca ante una serie de estímulos.
y se le dice, el estímulo puede ser auditivo, visual o lo que sea, y se le dice, te vamos a presentar dos tipos de estímulos. Por ejemplo, un tono ping y un tono pong. Tú al tono ping no vas a hacer nada, pero cuando oigas el tono pong vas a apretar un interruptor y rápidamente le colocamos todos nuestros sensores y le colocamos en nuestros ordenadores y nuestra capacidad electrónica para analizar qué pasa en la corteza cerebral. Y lo que pasa es esto, que a los 300 milisegundos, esto marca así. Cuando este es el tiempo que pasa en el eje de X, tenemos el tiempo que va pasando. Cuando llegamos a los 300 milisegundos, una gran onda negativa se convierte rápidamente en positiva. Y a eso, como tenemos tanta imaginación, la hemos llamado, adivinadlo, onda positiva a los 300 milisegundos, o P300. Entonces, esta onda P300 se registra en las áreas frontales. Indica que una gran negatividad, grandes potenciales llegan al área frontal después de haber oído nuestro tono. Luego algo está relacionado con nuestro tono. Entonces, hagamos un experimento. Pongamos, por un lado, un grupo de niños control, normales. Yo no podía encontrar una cara de niño normal, porque eso de niño normal. Entonces he buscado un morfólogo que ha creado un aparato, un ordenador que compara la cara de una persona con la de un niño normal, y esta es la cara del programa de ordenador. Este es un niño normal según el ordenador. Y a continuación cojamos un niño de síndrome de Prader-Willi. Este me parece bastante guapo. Entonces hagamos la P300. Los niños normales tienen una P300 aquí, como todos esperábamos, a 300 milisegundos, que es esta. Hay dos curvas, porque la curva que va así, con puntos, es la curva de lo que no tienen que hacer. Y la curva con los puntos es lo que sí tienen que hacer. Las dos generan porque llegan al cerebro y le dicen algo a él. Y los niños con Prader-Willi, ¿qué podría pasar con ellos? Pues que tuvieran una P300 mal o que la tuvieran igual que los niños normales. Pues pasan las dos cosas. Hay niños con síndrome de Prader-Willi que tienen una P300 mal, eso lo ve cualquiera, no hace falta estudiar neurofisiología. Y otros que la tienen, comparada con los normales, yo diría que bastante normal. Entonces, es que resulta que el síndrome de Prader-Willi, como todas las cosas en esta vida, no es único. Hay muchos Prader-Willi. Y como los genetistas son los que nos marcan ahora en la medicina la pauta por dónde hemos de ir, ellos han dicho que hay dos tipos, dependiendo, ya nos lo ha explicado el primer ponente, según el problema cromosómico tenemos unos niños que tienen disomía materna uniparental y otros niños que tienen de elección paterna. Esto, yo no quiero entrar en problemas de genética porque ya luego se hablará de todo ello, pero son dos problemas genéticos. Entonces, si nosotros ponemos nuestras gráficas de la P300, tenemos que los niños que luego se les hace un estudio genético y tienen disomía materna uniparental, tenían esta P300, la mala, la que no tiene amplitud, la que se retrasa un poquito, y los otros tienen la normal, la que se parece a los niños normales. Luego la P300 se correlaciona con la genética y es capaz de distinguirnos los dos tipos que existen. Hay más, pero nosotros podemos distinguir dos. Los genéticos pueden distinguir hasta 3 o 4. Pero estos dos son muy importantes para nosotros, porque estos niños, los de la disomía materna uniparental, son los que evolucionan luego con ideas psicóticas. Y esto es muy importante desde el punto de vista del tratamiento, porque estos se van a tratar y manejar de una manera completamente diferente. Hemos de prevenir esto y hay antipsicóticos y hay unos tratamientos que tienen que ser distintos a los de la elección paterna. Luego hay otra cosa que hacemos los neurofisiólogos, que es mucho medir el electroencefalograma, porque como la corteza cerebral está cerca del cuero cabelludo, con simplemente pegar unos electrodos ahí podemos ver el electroencefalograma, y esto lo hacemos todos los días cientos de miles de veces. Y esto es fundamental para medir la epilepsia. Los niños estos deberían tener epilepsia, pero no la tienen, o no la tenían, hasta que se investigó mejor. Resulta que esa zona del cromosoma es también la que está relacionada con el síndrome de Angelman, que tiene muchas alteraciones electroencefalográficas y epilepsia. Y entonces, cuando se estudia bien estos niños, se ve que en realidad tienen, aquí lo he puesto, esto no es, a ver, bueno, tienen crisis epilépticas, tienen crisis febriles más frecuentemente que los niños normales, hasta un 45% de crisis febriles, que sabéis que están relacionados con la epilepsia.